los próximos minutos, en los próximos 40, 50 minutos, a ver qué es lo que dice la palabra, cómo es Dios quiere y puede hablar a nuestra vida, y de eso se trata. Eso hemos venido, a que podamos nosotros oír lo que Dios desea hablar a nuestra vida en esta mañana. Yo creo, la Biblia nos habla que todo el consejo de Dios es bueno, nos sirve, toda la palabra de Dios, y es importante que nosotros podamos encontrar en toda la palabra de Dios pues la respuesta a nuestra vida, y podamos alinear nuestra vida a la palabra. Algunos quieren alinear la palabra a su vida, y eso es algo contrario. Nosotros debemos de elevar nuestra vida a la palabra de Dios, y siempre va a ser una meta muy alta. Se trata que nosotros podamos oír y luego obedecer lo que Dios desea hablar a nuestra vida. Dile a la persona que está a tu lado: vienes a recibir instrucciones, ¿verdad? Instrucciones de vida, instrucciones que Dios nos da a través de su palabra. Y cuando Dios habla, dígalo conmigo, cuando Dios habla, la única opción es la obediencia, ¿verdad? No hay otra manera. Entonces es importante esto. Y yo quiero, vamos a leer este versículo y luego quiero compartirle ahí lo que Dios está poniendo. Hechos capítulo 20, verso número 35, dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado, dígalo conmigo, más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a orar. Señor, gracias en este día por tu presencia, por tu Espíritu en este lugar, moviéndose entre nosotros, Señor. Te pedimos que hables, te pedimos que toques a nuestra vida, te pedimos, Señor, que la vida de Dios fluya en medio de nosotros, Señor. Gracias por lo que eres y haces. Hacemos a un lado distracción, hacemos a un lado lo que el enemigo quiere hacer para robarnos esta palabra. Declaramos que la atesoramos con fe, Señor, en este día, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, yo le puse este mensaje: dar y recibir. Dígalo conmigo: dar y recibir. Y creo que esta es algo muy importante. Yo lo sentí en este fin de semana, poder compartir acerca de esto, porque la Biblia nos habla acerca de un principio, y yo creo que el reino de Dios funciona a través del dar y del recibir. Y algo muy importante es que todo creyente, Dios lo ha llamado a dar, pero también a recibir. Dios le ha llamado a recibir para que entonces pueda dar. Y esto es importante, porque nosotros necesitamos alinear nuestra vida a esto. Dios funciona, su reino funciona a través de este dar y recibir, a través de este fluir en nuestra vida. Y yo creo que estas dos palabras son inseparables. Hay gente que se para y dice: bueno, yo nada más recibo y no quiero dar nada. Algunos otros dicen: bueno, yo quiero dar, pero como que ya crecí demasiado para poder recibir. Y eso es un gran error. Para que nuestra vida pueda funcionar apropiadamente, necesitamos que estas dos cosas funcionen. Aún me atrevo a decir que un indicativo, así como cuando usted va y se toma unos análisis, y usted dice: pues mi sangre está bien o no está bien, y un doctor le puede decir cómo está su salud, así también yo puedo decirle que su corazón, su vida espiritual, dos indicadores de cómo está su vida espiritual es qué tanto sabe y puede dar, y qué tanto sabe y puede recibir. Aunque no lo crea, algunas veces podemos tener problemas en el dar o en el recibir, y esto afecta a nuestra vida, nuestro corazón funciona. Yo estaba leyendo un poquito acerca de cuando, por ejemplo, una persona sufre un paro cardíaco, y en un sentido pasa que una parte de su corazón ya no fluye el oxígeno, ya no fluye la sangre. Hay una parte del corazón se muere, ¿verdad? El doctor me va a explicar esto, pero
funcionar apropiadamente el corazón en su recibir y en su dar. Aún con los años, ¿verdad? Y el poder ver, conocer en cuanto a lo que es este asunto, la iglesia y todo, creo que un creyente cuando empieza a tener dificultades en su dar o en recibir, para mí es como un foco rojo en su vida. Yo quiero preguntarle, ¿cómo está usted en esta parte? Porque es importante que esto esté sucediendo en nuestra vida, y no solamente que esté sucediendo, sino que nosotros vayamos subiendo de nivel en esta parte. ¿Sí? Esto es algo que nos mantiene sanos en nuestra vida y necesitamos entender esto. Ahora, el mundo, cuando se trata acerca de recibir, todos dicen venga, ¿verdad? Pero muchas veces nada más es en la parte económica, en la parte de poder recibir algo de bienes o de estas cosas. Pero en cuanto a su dar, no quieren hacerlo. Entonces yo creo que lo que nos acerca a la naturaleza de Dios es que nosotros podamos también estar dando lo que Dios nos dio. Juan capítulo 3, verso número 16, un versículo que yo creo que usted se sabe de memoria. La Biblia nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, dígalo conmigo, que dio a su Hijo unigénito. Entonces la Biblia nos habla de un amor especial, un amor que no es solamente palabras, sino es un amor que da. Entonces esto es algo importante en nuestra vida, porque la expresión del verdadero amor es una expresión que no solamente son palabras, sino son acciones concretas. Y creo que la evidencia del verdadero amor está en que nosotros podamos dar. La Biblia nos habla, lo vamos a ver hacia adelante, pero la Biblia nos habla acerca del predicar la palabra. ¿Qué es predicar la palabra? Es dar las buenas nuevas a otros. Entonces esto es muy importante, Cuando una persona recibe el Evangelio, más que aceptar a Cristo, está dando su vida a Cristo Jesús. Y claro que su vida cambia, su vida es transformada, su vida mejora. La palabra nos habla, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, verso número 8. Puede usted buscarlo o también aparecerá en las pantallas. Mateo 10, verso 8 dice: sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. ¿De gracia recibisteis? De gracia. Si leemos con cuidado este versículo, lo dejas ahí por favor. La Biblia nos habla, y no sé cuántos, cuando conocieron al Señor, a lo mejor estabas enfermo. ¿O cuántos han recibido una sanidad de Dios en su vida? ¿Alguno ha recibido una sanidad de Dios en su vida? Dice, estabas enfermo, Dios te ha sanado. Ahora comparte esa sanidad con Dios. Ahora da el testimonio de esa sanidad. Estabas tu vida, la Biblia habla sucio, la Biblia habla, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Comparte ahora de ello. Estabas muertos, la Biblia dice que estábamos muertos. Comparte ahora la vida que tienes. Estábamos atados, ahora que somos libres, compartimos esa libertad con otros. La Biblia dice, de gracia recibiste. ¿Hicimos algo para recibir esto? No, todo lo hizo Jesucristo. Entonces, si de gracia lo hemos recibido, de la misma manera tenemos que compartirlo con otros. Y esto es importante. Entonces usted se dará cuenta que en toda la Biblia habla acerca del dar y del recibir. Estaba yo nada más vi algunas de cuanto a palabras en un programa ahí de lo que es de la Biblia, y más de 5,000 y tantas veces la Biblia habla acerca del dar, y aproximadamente unas 3,000 y tantas veces habla acerca del recibir. ¿Y por qué habla más acerca del dar que del recibir? ¿Por qué cree? Porque nos cuesta más trabajo dar que recibir. Pero esto es algo importante. Vamos a ver la primera parte que quiero compartir con ustedes, es acerca del recibir. Es muy importante que nosotros aprendamos a recibir lo que Dios desea darnos.
¿verdad? El que otros puedan de alguna manera tener un interés por nosotros. Pensamos que hay algo que es por otro lado, pero cuando venimos a Cristo, algo que Dios nos enseña es a recibir. Y la vida en sí cristiana comienza por medio de recibir la salvación, que es el regalo más grande que Dios nos da. Todo comienza cuando usted entiende, cuando alguien le habla el Evangelio y usted entiende que Cristo hizo en la cruz todo. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 2, verso número 14, nos habla acerca de lo que es este recibir, desde lo que Dios ha hecho, y dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, clavándola en medio, dice, quitándola del medio y clavándola en la cruz. La Biblia nos habla que debido a lo que nosotros habíamos hecho, había un acta de decretos en nuestra contra. Y la Biblia dice que Jesucristo tomó esta acta de decretos, la puso en la cruz y dijo, clava en mis manos, clava en mis pies. Y es por medio de lo que Cristo hizo que nosotros tenemos salvación. Lo primero que nosotros recibimos es la salvación, algo que no nos ha costado nada a nosotros, pero le ha costado todo al Señor. Entonces la vida cristiana comienza por un recibir ese regalo. La vida cristiana comienza por un ser lleno del Espíritu de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos recibir. Hay algo que nosotros necesitábamos. Hay algo que nos era muy necesario en nuestras vidas, y ese era el perdón de Dios. Usted y yo teníamos una deuda con Dios, y nuestra necesidad más grande que teníamos era esa necesidad de ser perdonados por Dios. Y cuando venimos a Cristo, nos arrepentimos, recibimos perdón. Amén. Recibimos perdón, y esto no es poca cosa. Imagínese todo lo que usted había hecho que era contrario a Dios. Si usted se arrepiente, la Biblia dice que Dios le perdona, se olvida de ello. Para el Señor dice, no existe más, no me acuerdo más de ello. Entonces este recibir de Dios es algo tremendo que nosotros podemos ver ahora. Yo he hablado con gente y he estado compartiendo, y a veces dice, pero no puede ser que Dios me perdone así nada más si hago una oración y ya. Y a veces se les hace demasiado sencillo, ¿verdad? Como para que Dios lo pueda hacer. Pero eso es lo extraordinario del Evangelio, que podemos recibir el perdón de Dios solamente si con todo nuestro corazón nos arrepentimos. ¿Ha recibido usted la salvación? ¿Ha recibido el perdón de Dios? ¿Ha recibido de su Espíritu Santo? Eso no es poca cosa. Entonces la vida cristiana comienza con un recibir de Dios, y necesitamos nosotros mantenernos de esta manera. Ahora, ¿por qué es que algunas gentes no reciben, por ejemplo, el regalo de la salvación? El principal estorbo, yo creo que es el orgullo. Hay mucha gente que no quiere hacerlo por orgullo en su vida, y ese orgullo les estorba para recibir algo tan grande. ¿Qué pasa cuando un creyente deja de recibir lo que el Señor le quiere dar? Muchas veces puede estar su corazón enfermándose y teniendo orgullo, dejando de ser humilde delante de Dios. Yo te hago una pregunta. Yo sé que nuestra vida cristiana comienza con un recibir, pero yo te hago una pregunta. ¿Sigues en esta actitud en tu vida? Necesitamos nosotros tener un corazón abierto, un corazón dispuesto, un corazón que le dice al Señor, Señor, dame todo lo que tú quieres dar. Amén. Cuando nosotros alzamos nuestros brazos, nos estamos rindiendo al Señor, pero estamos con los brazos abiertos diciendo, dame lo que quieres darme. Lo primero es su persona, pero también hay mucho que Dios quiere darnos. ¿Cómo es que recibimos lo que Dios quiere darnos? Dígalo conmigo, a través de la fe.
A través de la fe, cuando nosotros oramos, estamos pidiendo al Señor que nos dé lo que Él quiere darnos. Y es primero, recibir es primero para poder dar. Nadie puede dar sin antes haber recibido. La Biblia, por ejemplo, nos habla acerca de los discípulos. La Biblia dice que Jesús tomó a 12 discípulos y esos 12 discípulos estuvieron con Él por 3 años. Y en esos 3 años, ¿a qué los llamó? Andar con Él, pero principalmente a recibir lo que el Señor quería darles. Y esta etapa fue muy importante para ellos. La Biblia nos habla, Jesús en la última noche tomó un balde de agua, tomó una toalla y lavó los pies de los discípulos. ¿Qué les estaba enseñando? Les estaba enseñando a recibir de Él. Recibir ese ser lavados continuamente. Más adelante la Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos, a la gente que había creído en Él, que no se apartaran de Jerusalén. ¿Por qué? Hasta que no viniera el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y qué estuvieron haciendo esos creyentes en ese aposento alto? La Biblia dice que durante varios días ellos estuvieron orando, clamando, unánimes juntos, estaban clamando por lo que Dios quería darles. Jesús le dijo a sus discípulos, ni se muevan hasta que no hayan recibido lo que yo quiero darles. ¿Ha venido usted a recibir algo de Dios? ¿Sabe que es importante tener esta actitud de recibir algo de Dios? Algunas veces no recibimos nada de Dios porque no venimos con esa actitud. Pero si venimos dispuestos, Dios puede y quiere hablar a cada uno de nosotros. Y esto es muy importante. Hay muchas cosas que Dios quiere darnos, pero necesitamos buscarlas. Necesitamos quererlas, necesitamos anhelarlas. Jeremías capítulo 33, verso número 3, usted se lo ha de saber también. Jeremías 33, 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Clama a mí para que recibas lo que no has recibido. Clama a mí para que conozcas y veas lo que no has visto, pero yo quiero darte. Amén. Mateo 7:7, hablando acerca de la oración, Dios nos habla de 3 niveles de oración. Primero dice pide y sigue pidiendo. Luego dice busca y sigue buscando. Y luego dice llama y sigue llamando. Todo esto la Biblia nos dice. ¿Tenemos que seguir pidiendo? Sí. Pero tenemos que saber pedir, porque algunos solo lo que piden es de alguna manera la parte económica. Pero pide usted lo que Dios quiere darle. Dios quiere darle vida y vida en abundancia. Dios quiere darle más de su presencia. Luego dice busca. ¿A quién? Más que buscar algo, es buscar a alguien, es buscar al Señor. Y luego dice llama. Está hablando de entrar a un lugar donde Dios ha preparado. Entonces, algo importante es que a través de la fe nosotros recibimos lo que Dios quiere darnos. Mi amado, nunca terminamos de recibir lo que Dios quiere darnos. Es importante que nosotros vengamos con esa actitud. La Biblia nos habla de tener hambre y de tener sed de Dios. ¿Cómo llega usted a su casa cuando tiene hambre? Yo llego y luego abro el refrigerador. Cuando usted tiene hambre, usted está dispuesto a recibir lo que Dios quiere darle. Y si no hemos recibido algo, tal vez es porque no lo hemos buscado, porque no lo hemos anhelado, porque podemos estar distraídos. Dios quiere darnos algo, pero podemos estar distraídos. Colosenses 3, verso número 1 nos dice esto: sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si habéis recibido la vida de Dios, dice, busca lo de arriba, continúa recibiendo lo que Dios desea darte. Le vuelvo a decir, no podemos recibir lo que no estemos buscando. Algunas veces sí, Dios nos lo da, pero hay muchas otras que necesitamos continuar en y no podemos dar lo que no hemos recibido. La primera etapa del creyente es una etapa de recibir, de tomar lo que Dios nos da, y esta etapa nunca termina. Escúcheme bien, nunca llegamos a un punto de ya saber lo suficiente de la Biblia para ya no tener necesidad de recibir. Si usted llega a ese punto, usted está siendo engañado, porque todos nosotros debemos de estar continuamente recibiendo lo que Dios quiere darnos, palabra y espíritu. Entonces nunca se termina la etapa de recibir. Es muy importante. Constantemente necesitamos recibir lo nuevo, lo fresco, las cosas nuevas de Dios. El nivel de recibir es un nivel importante, es un nivel básico, pero es un nivel importante en nuestra vida. Ahora, la Biblia nos habla que tenemos que pasar del nivel de recibir al nivel de dar. Y voy al segundo punto. El primer punto le he estado hablando acerca de recibir lo que Dios quiere darnos. Y yo le animo a que reciba todo lo que Dios quiere darle, porque Dios está dispuesto a sorprenderle. Amén. Dios está dispuesto a sorprenderle. No sabe de qué manera, si nosotros creemos y anhelamos lo que Dios quiere darnos. Segundo nivel, el nivel de dar. Y este es uno también muy importante. El primer nivel es el de recibir. El segundo nivel es el de continuar recibiendo, pero ahora también dando lo que Dios quiere hacer, hablar, que nos ha dado en nuestra vida. ¿Quién es aquel que da? Primeramente es aquel que sabe lo que ha recibido. ¿Sabes lo que has recibido? ¿Sabes que tienes un tesoro de valor incalculable? Si tú has conocido a Cristo, tú tienes un tesoro de valor incalculable. ¿Sabes que tienes un tesoro que por más que saques de él no se termina? Los tesoros en esta tierra, si usted le va sacando y sacando, va a ir disminuyendo. Pero los tesoros en Dios, el tesoro de Dios, en lugar de disminuir, aumenta cuando damos. Esto es algo importante. Entonces, lo primero, para poder dar, tenemos que ser gente que sabe lo que tiene. Dile a la persona que está a tu lado, ¿sabes lo que tienes? ¿Sabes el tesoro que tienes? Eso es importante. Ahora, si sabe lo que tiene, entonces podrá darle a otros. Entendemos que es por su favor y misericordia que nosotros hemos recibido, y entonces volvemos a Hechos 20:35, como la palabra de Dios nos muestra. Sí, ya lo hemos leído. Bueno, dicen, todos enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Más bienaventurado, dígalo conmigo, bienaventurado es dar que recibir. Se lo voy a parafrasear ese versículo. Es bienaventurado el que da, y el que da y también recibe, o el que recibe y también da. ¿Sí? La Biblia nos habla acerca de la segunda bendición. La segunda bendición en nuestra vida es dar. Mire, se lo explico de esta manera. La primera bendición que nosotros recibimos, o lo primero que Dios hace, es que recibimos lo que Él quiere darnos. Santiago capítulo 1, verso número 17, nos dice esto: toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, ni mudanza, ni sombra de variación. Toda bendición que usted ha recibido proviene de Él. Amén. Entonces, todo lo que usted ha recibido es una bendición de Dios.
La Biblia nos dice en Proverbios 10, por ejemplo, verso 22, dice: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Primer nivel de bendición, el que recibe. ¿Ha recibido dones de Dios? ¿Ha recibido dádivas perfectas del Señor? Muchas. Primer nivel, el que recibe. Segundo nivel, dígalo conmigo, segundo nivel, el que recibe, pero también da. O el que recibiendo extiende su mano y da. Ahora, en cuanto a esto del dar, muchos así luego se ponen así como que a la defensiva y dice, de seguro va a levantar otra ofrenda ahorita al final. Tranquilo, no pasa nada. Dile a la persona que está a tu lado: tranquilo, relájate, ¿sí? Cuando la Biblia nos habla acerca del dar, nos habla de toda nuestra vida. Sí incluye las finanzas. Y la Biblia habla mucho acerca de las finanzas, pero no es solamente las finanzas. Tenemos tiempo, tenemos vida, tenemos el Evangelio, tenemos tantas cosas que usted tiene que puede dar. Entonces, algo importante, nosotros pasamos de la primera bendición a la segunda bendición cuando damos. Si nos quedamos solamente en el recibir y no damos, en lugar de ser doblemente bendecidos, nada más vamos a ser bendecidos. ¿Sí me está oyendo? Y Jesús dijo que es más bienaventurado cuando recibimos, pero también damos. Ahora escúcheme bien, y creo que esto es algo muy importante. Cuando nosotros recibimos y no damos, lo que tenemos se envejece. Pero cuando recibimos y damos, ¿sabe qué sucede? Dios nos da algo nuevo y nos da algo fresco. ¿Sí me está oyendo? Cuando compartimos lo que tenemos, Dios nos da más. Cuando compartimos, cuando hay un fluir, porque fíjese bien, el dar y recibir hace que haya un fluir en nuestra vida, en nuestro corazón espiritual, porque estamos recibiendo todo lo que Dios nos da, pero también estamos dando todo lo que Dios nos da. Para mí es una bendición, una doble bendición compartirle la palabra, porque primero la recibo y luego se la doy. Es una doble bendición. ¿Qué cosas has recibido, mi amado? Te vuelvo a decir, el que da es aquel que sabe lo que tiene. Y yo le aseguro que, puedo decir que creo que todos en este lugar hemos recibido mucho de Dios, muchas dádivas y dones perfectos, que Dios quiere que nosotros podamos aprender a compartirlos. Es muy importante. ¿Por qué recibimos bendición cuando recibimos? Recibimos bendición también cuando damos. Somos doblemente bendecidos. Bendecido es el que recibe y doblemente bendecido es el que da. El primer nivel es el que recibe. Un niño, escúcheme bien, un niño, ¿qué es lo que está haciendo? Pues está recibiendo. Y aún a los niños tú les tienes que ayudar a recibir, ¿no? Tienes que llevarles la comida a la boca, tienes que tratarlos, pues ayudarles a recibir. Un cristiano, ¿verdad? El primer nivel es recibir, y eso es algo bueno. Está empezando en sus primeros pasos en Cristo, necesita recibir, pero necesita madurar y necesita crecer y pasar al segundo nivel, que es el de dar. ¿Sabe que la madurez es la voluntad de Dios para cada creyente? Y un creyente madura cuando recibe y sigue recibiendo lo que Dios quiere darle, pero ha aprendido a dar. Nos conviene pasar al segundo nivel. Nos conviene pasar, como ya le he dicho, ¿qué tenemos que sea de bendición? ¿Qué tenemos que sea grande en nuestra vida? Lo mejor que tenemos es el Evangelio.
Y yo quiero decirle algo, tenemos una responsabilidad sobre esta ciudad. ¿Sabe cuál es esa responsabilidad? Darles el evangelio. Darles las buenas nuevas a otras personas. El que las reciban depende del Señor. A nosotros nos toca hablar, compartir esas buenas nuevas. Filipenses capítulo 2, versos número 5 al 8, dice esto, Filipenses, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra nos habla, haya este sentir, haya este ejemplo que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó de su gloria, de lo que Él era, para obedecer y venir y darnos ejemplo. Entonces la palabra nos habla de un ejemplo que tenemos. Yo le hago una pregunta: ¿cómo está usted en su dar y en su recibir? ¿Sabe que también tenemos que subir de nivel en nuestro dar y en nuestro recibir? Tenemos que aumentar nuestro nivel de recibir. Eso tiene que ver con tener una actitud, un hambre, una sed de Dios mayor. Y también tenemos que aumentar nuestro dar. La Biblia nos dice, vaya usted por favor a Génesis capítulo 22, versos del 9 en adelante. La Biblia nos habla acerca de un hombre tremendo de Dios que era Abraham. Y la Biblia dice que hubo un momento donde Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo, a tu unigénito, ¿verdad? Al que amas, al que ha sido la bendición de Dios para tu vida. Y la Biblia dice que Abraham rápidamente tomó su hijo, tomó la leña, tomó un par de siervos con él, y cuando llegó al filo, de alguna manera, de donde él iba a ir, dice el número 9, dice de Génesis 22, 9, y dice: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y dígalo conmigo, y lo puso en el altar sobre la leña. Aquí la Biblia de una manera muy sencilla lo describe. Dice: y lo puso en el altar sobre la leña. Qué tremendo. La Biblia dice que Abraham le dijo a sus siervos que se quedaran ahí, que ellos irían, adorarían y volverían. Para Abraham esa acción era un acto de adoración. ¿Y qué implicaba ese acto de adoración? Obediencia en dar lo mejor que él tenía. ¿Sí me está oyendo? Obediencia en el dar lo mejor que él tenía. Si usted encuentra en la Biblia el primer adorador que registra la Biblia, yo creo que fue Abraham, de esta manera, con este entendimiento, donde dice adoración. ¿Sabe usted que usted y yo somos llamados a ser adoradores? La Biblia dice que Jesús busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Quién es un adorador en espíritu y en verdad? Es alguien que está dispuesto a dar lo que el Señor le da. Es alguien que está dispuesto a dar lo que ha recibido de parte de Dios. Esto es muy importante. La Biblia nos habla que de esta manera nos convertimos en adoradores. Romanos, por ejemplo, capítulo 12, verso 1. Puede usted lea varias veces Romanos 12, pero Romanos 12 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué dice ahí?
que deis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos nos está diciendo, presenta todo tu ser a Dios. Y este presentarte es una decisión que tú haces, sí, de una manera racional, pero es una más que nada está hablando de una decisión consciente. Venimos, por ejemplo, a este lugar a dar adoración a nuestro Dios, ¿no es así? Venimos juntos y no se trata de elevar canciones solamente, se trata de rendir nuestra vida, se trata de presentarla delante de Dios y decirle: Señor, yo soy la ofrenda, aquí está mi vida. Tú pides todo, yo te doy todo, empezando por mi vida. Y si Dios tiene nuestra vida, entonces tendrá todo. Entonces esto es muy importante. Escúcheme bien, en la adoración es muy importante en la vida de un sacerdote que ministra a Dios. Y no podemos adorar sin dar. Un sacerdote no podía hacer lo que tenía que hacer a menos que hubiera los elementos necesarios. Y el elemento necesario era un cordero. Cristo Jesús ha sido ese cordero. Pero la Biblia nos dice: con Cristo estamos crucificados y también con Cristo hemos resucitado. Entonces necesitamos nosotros ofrecer verdadera adoración. Y ofrecemos verdadera adoración cuando damos lo que el Señor nos da. Si dejamos de dar o de recibir, el fluir de Dios se detiene en nuestra vida. El fluir de Dios se detiene en nuestra vida. Es como si se cerrara la llave. Pero al dar, un fluir fresco y nuevo de Dios viene a nosotros. Necesitamos de lo nuevo de Dios. Ahora escúcheme bien. El dar y el recibir, dígalo conmigo, el dar y el recibir son actos de fe. Y esto es algo muy importante, porque muchos se olvidan de la fe en este punto. Primeramente, cuando nosotros recibimos, tenemos que recibir con fe. ¿Y a qué me refiero con recibir con fe? Me refiero a entender que todo lo que recibo viene de Dios. Amén. Cada vez que usted recibe algo, le dice: Señor, gracias por ello. Cada vez que usted recibe lo que en ese sentido gana o lo que le dan, hasta un regalo, usted tiene que reconocer con fe que es Dios quien se lo dio. Ahora, Dios ocupa a otras personas y damos gracias a Dios por esa gente, les bendecimos, pero Dios es quien provee nuestra vida. Él es quien paga la cuenta. Entonces necesitamos fe para recibir. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no tenemos fe para dar? Porque también necesitamos fe para dar. ¿Qué pasa cuando tenemos y nos falta la fe y decimos: no, ¿qué tal si me falta? Y entonces usted deja de dar. Si tenemos fe para recibir, tenemos que tener fe para dar. Y de esta manera su fe crece, porque usted va a ver un continuo fluir de Dios al recibir y al dar. Quiero terminar con esta porción de la Escritura, Primera de Reyes, capítulo 17, versos del 13 en adelante. Antiguo Testamento, el libro de los Reyes. Esta etapa de los reyes era una etapa muy complicada. Hubo muchas situaciones ahí sucediendo que no eran las más apropiadas. Si usted ha leído el libro de los reyes continuamente, parece como la lista de los gobernantes o presidentes, ¿verdad? Que sale uno y viene otro peor, ¿verdad? Algo así pasaba en el libro de los reyes.
Y estaban pasando por un tiempo difícil, estaban pasando por un tiempo de sequía debido a su necedad, la necedad del pueblo de Dios. Estaban pasando por un tiempo de hambruna, tiempos de sequía, tiempos difíciles. Y la Biblia nos habla acerca de un profeta que era Elías. Elías era un hombre de Dios, era un representante de Dios en ese momento, ¿sí? Y la Biblia nos dice que Elías llega y con una viuda. Esta viuda junto con su hijo estaba por morir. Imagínese usted, esta viuda estaba ahí, decía, no queda más que para una sola comida. Y entonces en este contexto es que vemos este versículo. Dice el verso 13, Elías le dijo, no tengas temor. ¿Por qué cree que le dijo que no tuviera temor? ¿Sabe por qué? Porque tenía temor. Si usted ve en la Biblia a los discípulos, cuando Jesús, ¿verdad?, se aparece a ellos, les dice, no temáis. ¿Por qué? Porque estaban muertos de miedo. Jesús le dice a la viuda, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Y Jesús nos habla porque nos conoce. Hay momentos que el temor puede invadir a nuestra vida. Hay momentos donde podemos empezar a pensar, ¿y qué va a ser de nosotros? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder si las cosas en el país y tantas cosas puede estar? Entonces Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho. ¿Sí? Dice, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Si nosotros leemos esta porción, diríamos, qué bárbaro Elías, ¿verdad? Perdón por la palabra, pero qué gandalla Elías, ¿no? Te está diciendo la mujer que tiene solamente una sola comida, que solamente le alcanza para hacer una tortilla, y con esa van a comer y se van a morir. Y tú le pides primero que te haga a ti. ¿Qué le estaba diciendo este profeta a esa mujer? Él estaba diciendo, si tú honras primeramente a Dios y lo que tienes se lo das a Dios, entonces Dios suplirá todas tus necesidades y podrás ver la gloria de Dios. Vea lo que dice el verso 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Verso 15, si me pueden ayudar por favor, pasarlos de la alabanza. Dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Dice, y comió él, dígalo conmigo, y comió él y ella y su casa. Hasta los parientes que no llegaron ese día. Y dice muchos días. Muchos días. ¿Qué vieron? Vieron un milagro. Vieron un milagro. Muchas veces este ciclo se rompe en nuestra vida cuando solamente recibimos, pero no damos. Cuando recibimos, baja aquí. Cuando damos, sube el cielo. Se completa este círculo. ¿Y sabes qué ves? Milagros de Dios. ¿Sabes qué ves? Como dice la Escritura, regresando a la primera parte, que Hechos 20:35, bueno, nos dice de recibir gracia recibimos, de gracia da. Perdón, Mateo 10:8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Está diciendo, si nosotros primeramente creemos en lo que hemos recibido y lo damos, vamos a ver gente sanada, gente liberada, gente muerta resucitada, gente atada que ahora es libre.
porque hemos entendido que es más bienaventurado dar que recibir. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos un momento. No hemos terminado. Unos minutos, solamente unos minutos. Queremos orar. Solo 5. No salga, espera un momento. Con sus ojos cerrados, yo quiero, para que no se distraiga, yo quiero preguntarle, mi amado, ¿cómo está su corazón? Yo sé que como pastor, que cuando alguien tiene problemas para dar o para recibir, es que su corazón se ha enfermado. Y la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mi amado, ¿tienes problemas en recibir? Tu corazón se ha enfermado. Si tienes problemas en recibir la palabra, en recibir ministración, en recibir lo que Dios quiere darte, tal vez tu corazón se ha llenado de orgullo. Tal vez tu corazón se ha llenado de altivez. O hay resentimiento o alguna otra cosa en tu vida. Y tú no puedes vivir sin recibir lo que Dios quiere darte. Ya lo has recibido, pero Dios quiere seguir dándote más de Él. Si no recibes lo que Dios te da, te mueres. Si tu corazón se ha cerrado al recibir, dile al Señor: perdóname. Perdóname, Señor. Y dile: abro mi corazón de aquí en adelante para recibir lo que tú quieres darme, Señor. Y dile al Señor: Señor, quiero todo lo que tú quieres darme. Tu palabra nos dice que cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios quiere darnos. Tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tu palabra dice: pide y sigue pidiendo, busca y sigue buscando, llama y sigue llamando. ¿Por qué no alzas tus manos y le dices al Señor: Señor, quiero todo lo que tú quieres darme? Y con fe abro mi corazón para recibir todo lo que quieres darme. Todo, en todo sentido, en toda área, Señor. Dile: dame todo lo que quieres darme, Señor, que lo voy a atesorar. Con fe recibo, Señor. Porque el que recibe pero no tiene fe, no agradece a Dios por la provisión. Señor, gracias. Dile: gracias por todo lo que me has dado, Señor. Nos has dado tanto, Señor. Cuántos dones y dádivas perfectas nos has traído, Señor. Nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, Señor. El lugar que vivimos, todo lo que tenemos, material, físico, espiritual, todo tú nos los has dado, Señor. Queremos honrarte y decirte gracias. Dile: Señor, gracias por todo lo que hemos recibido, Señor. Queremos honrarte, queremos bendecirte, Señor. Señor, queremos también aprender a dar. Mi amado, si has tenido problemas en tu dar, también tu corazón está enfermo. Y tú dile al Señor: Señor, perdóname si me he quedado con toda la bendición que tú me has dado y no la he compartido con otros o en tu reino, Señor. Dile al Señor: perdóname. Dile: con fe quiero también dar. Dile: no quiero que mi corazón sea un corazón estancado, que mi corazón, las aguas de mi corazón sean aguas turbias, estancadas. Señor, entiendo que el ciclo se completa cuando recibo y doy.
Entiendo que soy doblemente bendecido cuando recibo, pero también doy. Dile, enséñame a dar. Pídele al Señor que te dé sabiduría para dar, porque no nada más se trata de dar por dar, pero tenemos que ser sabios para ello y tenemos que tener la actitud correcta. Jesús dijo que era mejor dar que solo recibir. Señor, tenemos un tesoro de valor incalculable que es tu misma palabra, tu misma presencia. Enséñanos a ser gente que sabe dar. Esta ciudad necesita el evangelio. Ayúdanos a dar lo mejor que tenemos. Esta ciudad necesita, hay gente enferma, hay gente atada, hay gente muerta. De gracia recibimos, de gracia tenemos que dar, Señor. Dile, enséñanos a dar con fe. Ayúdanos a entender que el tesoro que tenemos no disminuye en el dar, sino aumenta. Dile, quiero ser gente que sabe dar en todas las áreas. Finanzas, sí. Tiempo, sí. Palabras, sí. Mi vida, sí. Dile, en todas las áreas yo quiero ser gente que sabe lo que dice tu palabra y vive conforme a ello. Señor, queremos un fluir que viene del cielo. Alza tus manos y dile, Señor, yo quiero ser adorador verdadero. Adorador verdadero. Yo quiero, Señor, que suba una presencia, que suba un corazón que te ama, que te da las gracias. Descienda presencia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ven con tu espíritu a cada vida, a cada corazón en este día y haz todo lo que quieres hacer, Señor. Que haya un continuo recibir y dar. Que haya un continuo dar y recibir, Señor, en el nombre de Jesús. De rodillas ante ti, yo declaro, eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame y sosténme con tu amor.